Qué hermosos momentos en adoración con nuestro Señor, volcando nuestro corazón, cantando estas verdades escriturales, reflexionando en la palabra. Gloria a Dios por estos tiempos de adoración. Hoy tenemos un invitado especial. Él es Billy Digilio, él es pastor en Buenos Aires. Adelante, Billy, lo recibimos con un fuerte aplauso. No lo conoces, pero sientes que sí, porque es parecido al pastor Leo. Es el hermano del pastor Leo. Entonces, vamos a orar por él y él va a estar compartiendo la palabra el día de hoy. Él es pastor ahí en Saavedra, ¿verdad? En Buenos Aires. Y es un gusto, un honor poder tenerlo aquí en medio nuestro. Así que oremos por él. Si quieres extender tu mano, vamos a orar por él. Amado Rey, gracias por la vida del pastor Billy. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerlo acá y escuchar tu voz a través de lo que tú tienes, Señor, a través de lo que le has dado. Te pido, Señor, que moldees nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos, Señor, que eso genere un cambio profundo en nuestro corazón para voltear a verte a ti y darte gloria a tu nombre. Gracias por Billy, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Ahí están poniendo bien el sonido. Bueno, estamos muy felices en esta mañana. Primero porque puedo compartirles la palabra de Dios, pero en segundo lugar por la llegada de Emma Camil. Gracias porque sé que toda la iglesia estuvo orando por ella, por Danita. Las dos están muy bien, así que la familia y la iglesia estamos todos muy felices. En esta mañana quería hablarles sobre un tema que lo titulé La fidelidad permanente de Dios. La fidelidad de Dios. Pero antes de poder abrir su palabra vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, Señor, podemos en esta mañana abrir nuestros corazones, nuestra mente. Padre, quisiéramos conocer con mucha más profundidad lo que tú eres, lo que tú has hecho y, Señor, lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Por eso te rogamos, Padre Celestial, que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, de las verdades que tu palabra nos enseña. Y te agradecemos, Señor, porque vinimos en esta mañana, no para escuchar a un predicador, sino para escuchar y obedecer tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver acerca de la permanente fidelidad de Dios. Pero lo que primero vamos a hacer es vamos a tratar de definir la fidelidad de Dios. En segundo lugar, lo que vamos a tratar de hacer es por qué Dios tiene que ser fiel. En tercer lugar, lo que vamos a tratar de hacer es como que Dios ya probó a través del tiempo su fidelidad. Y en cuarto lugar, lo que vamos a hacer es de qué manera nosotros somos desafiados en forma permanente, personal, a ser fieles porque Él es fiel. ¿Está claro? Muy bien, para eso vamos a hacer un texto en esta mañana, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, que dice así. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. La más cercana definición que podríamos dar en esta mañana de que Dios es fiel es algunas palabras que yo quisiera que ustedes la atesoren en su corazón. Es, por ejemplo, la palabra constante, la palabra leal, la palabra inmutable. Y cuando nosotros vemos en nuestra vida ya nos damos cuenta que en algunas cosas tendríamos que al final examinarnos. Constantes, leales, inmutables. Yo muchas veces veo la generación con la que me toca vivir y parece que cuando hablo de estas cosas dice sí, porque claro, usted tiene tantos años. Pero la verdad que la lealtad es muy pobre.
Uno contrata a una persona y automáticamente en el poco tiempo se está buscando otro trabajo. Yo he contratado personas por 3 meses que le he mandado a entrenarse a Italia y cuando venían a los 2 meses me decían, y lo que pasa es que salió un tour en la Polinesia, que después vamos a China con 3 o 4 amigos, así que si quiere guardarme el puesto, guárdeme. Y decía, no, yo no te puedo guardar el puesto porque necesito a alguien que cubra la posición. Y vemos que la lealtad en el mundo laboral no es una cosa constante, no es una cosa inminente. Así que la palabra de Dios que puede de alguna manera cerrar este concepto de la fidelidad de Dios es su fiabilidad. Dios es alguien fiable. ¿Y por qué? Porque forma parte de su naturaleza, forma parte del carácter de Dios. Y como Dios no puede negarse a sí mismo, nosotros muchas veces tenemos cosas en nuestra naturaleza que no las podemos negar porque existen en nosotros. Así es Dios. Dios es un Dios fiel. Como alguien dijo una vez, Él es la fuente y el estándar de la perfecta lealtad y confiabilidad. Y fue por ese atributo que tenía Dios para consigo que escogió a un pueblo como el pueblo de Israel. Pero miren, si Dios pudiera no ser sido fiel, no hay otro pueblo como el pueblo de Israel que le dio motivos a Dios para no ser fiel. Por eso dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Ahora, miren todas las veces que falló el pueblo de Israel. Cualquiera de nosotros con la mitad de lo que hizo el pueblo de Israel hubiéramos desechado a ese pueblo. Pero él dice por 1000 generaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que la fidelidad de Dios la podemos ver a través del pueblo de Israel y vamos a dar un ejemplo después en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento lo podemos observar confirmando en que Jesucristo es también el que nunca cambia. Porque Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Examínese a usted mismo en esta mañana. Alguien que es el mismo ayer, hoy por los siglos. Usted quizás cuando era joven pensaba de una manera, vivía de una manera, hacía cosas de una manera. Sin Cristo y sin esperanza, yo era alguien que ustedes, si yo se los contara, no alcanzaría esta mañana para saber quién yo era. Pero de todos modos, cuando vemos el carácter de Dios, Él es el mismo, ayer, hoy. Y muchas veces vemos aquellas cosas que Dios hizo en el pasado, no, pero ahora ya no suceden. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo será mañana. Así que la fidelidad de Dios es aquello que tiene que sostener nuestra confianza y sobre todo en algo que son sus promesas. Así que su fidelidad permanente la podemos ver a través de sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. A veces nosotros creemos que no cumple, pero a veces lo que pasa es que muchas veces no sabemos esperar el tiempo de Dios. Pero Dios siempre cumple sus promesas. El Salmo 36:5 dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. O sea, lo que está diciendo, y en otra versión dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Lo que quiere decir es que la fidelidad de Dios no tiene límites. Es inconmensurable. No la podemos dimensionar. Nosotros los seres humanos somos fieles en algunas cosas y en otras cosas fallamos. Hay gente que es fiel con su familia y es infiel en el trabajo. Hay gente que es fiel con su trabajo y es infiel con su familia. Pero Él es fiel. Su dimensión es imposible de medir, de alcanzar. Y este atributo Dios nos dice que Él decidió
hacer algo que nadie podía detenerlo. Daniel dice, fíjense lo que dice Daniel, si no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Dios? No hay nadie que pueda detener su mano. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? En las promesas de Dios no hay nada que nosotros como seres humanos podamos cambiar, alterar. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra se cumple en el 100%. Y sin la fidelidad de Dios, los demás atributos no tendrían efecto. Algunos teólogos piensan que la fidelidad de Dios es uno de los más atributos que permanece, en el cual todos los demás convergen. ¿Por qué? Porque imagínense si Dios no fuera todopoderoso. ¿Cómo Dios, no siendo todopoderoso, podría resolver el problema de los que estamos aquí en esta mañana? Podría resolver algunos, pero no podría resolver otros. Si usted estuviera en este momento en el centro de África, asediado quizás por alguna violencia, usted oraría a Dios y pediría, pero como Él no es omnipresente, no podría ayudarlo porque Él está ocupado acá en Juriquilla. Pero Dios es fiel porque Él es omnipresente. Y Él está en todas partes, es todopoderoso, es omnisciente. Dios no conoce mi problema. Claro que lo conoce su problema, porque Él conoce el problema de cada uno de nosotros. Así que la fidelidad es como que todos los atributos demás de Dios convergen en Él. Pero Él lo hace porque Él es fiel y porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver el primer punto, el cumplimiento de la fidelidad de Dios a través de los hechos. ¿Por qué Él es inmutable? Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Yo soy el Señor y no cambio, dice otra versión. Pero ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Dios no puede cambiar. Santiago dice en 1:17, en Él no hay una sombra de variación. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros, a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las cosas, las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Pensó alguna vez en una sombra? ¿Vieron cómo la sombra se va desplazando? Y aquí en Juriquilla, que hace mucho calor, uno tiene que ir ocultándose debajo de la sombra porque se va desplazando la sombra y uno no quiere quedar totalmente acalorado. Pero Dios es fiel, Dios es permanente. Él cumple absolutamente sus promesas. Y fíjense por qué siempre ha sido así desde el principio. Dios, dice Números, no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y la verdad que este texto se cumple a través de absolutamente todas las Escrituras. En Génesis 2, capítulo 2, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le prometió hacer de él una gran nación. Uno tenía 80 años, el otro tenía 100, y si Dios estuviera en el pueblo de Israel en ese momento, hubiera dicho, no va a pasar nada. Esta promesa no se va a cumplir. Sin embargo, llegó el hijo de la promesa. Y cuando llegó el momento en que los israelitas estaban allí en Egipto y tuvieron que salir, eran 2 millones. ¿De qué manera ocurrió eso? Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham, que su pueblo y su nación serían como las estrellas del firmamento, incontables. Así que vemos allí un ejemplo claro de la promesa de Dios y su cumplimiento. En Josué 21:45 dice, ni una palabra de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Y toda esta promesa pasó después al libro de los jueces, de los reyes y de los profetas. Isaías, uno de los más grandes profetas, dijo, el pueblo que camina en la oscuridad verá una luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz. ¿Y cuándo brilló esta promesa que encontramos en el libro de Isaías? Con la llegada
de Jesús. Porque nos ha nacido un niño nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y también en su muerte se cumplieron sus promesas. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la edad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes también reciben esa plenitud. Así que podemos ver que en los hechos Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. No tenemos ninguna razón para dudar. Y todos los atributos y el carácter de Dios, que nosotros a veces cuestionamos porque no tenemos la respuesta en el tiempo que queremos, se cumplen irremediablemente. ¿Por qué? Porque hay algo que forma parte de su naturaleza, que forma parte de su carácter, y es que Dios es fiel. En segundo lugar, vamos a ver la fidelidad en mi vida a pesar de mi infidelidad. Vamos a leer en un momento el libro de los Éxodo, capítulo 32, del 1 al 14. Yo tengo una versión acá, seguramente van a proyectar una diferente, pero vamos a recordar esta historia. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fue a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenles los aretes de oro a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló de oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y se presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Entonces el Señor dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del cambio que les ordené seguir. Pero no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, ahí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Yo me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor diciéndole a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés buscó el favor del Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Este es uno de los pasajes más insólitos que encontramos en la Biblia. El pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios. Había visto la fidelidad de Dios en protegerlo, en cruzar el mar, en el alimento, en absolutamente todo. Y en un determinado momento, porque Moisés estaba tardando un poco, dijeron, bueno, no sabemos qué le pasó a Moisés. Así que vamos, sáquense todas las cosas que tengan de oro, vamos a hacer un becerro y este será el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, lo más insólito es que Aarón era la mano derecha de Moisés. ¿Cómo puede ser que Aarón podría haber sucumbido a eso de no sabemos dónde está Moisés, qué es lo que le pasó? Es como si mañana va y tuviera que irse de vacaciones, y John dice, bueno, hagamos un carnaval adentro de la iglesia porque no sabemos qué pasó con Bai. Bueno, una locura total. Sin embargo, esto es lo que ocurrió. Pero Dios, por la promesa que le había hecho a este pueblo, no descargó la ira que él tenía para borrarlo sobre la faz de la tierra. Así que podemos ver que en el pueblo de Israel ellos no fueron consumidos porque Dios recordó la fidelidad
y las promesas que había hecho para con su pueblo. Nosotros muchas veces, hermanos, no somos distintos que el pueblo de Israel. Dice Timoteo capítulo 2, versículo 1, segunda, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y la palabra está da por resultado dos verdades: la fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. A veces asociamos la infidelidad siempre con temas como el matrimonio. Pero en esta mañana quiero traer a su corazón, quiero traer a su pensamiento algunas áreas de nuestra vida en que realmente estamos muchas veces fallando en nuestra fidelidad. ¿Cuándo realmente somos infieles? Somos infieles cuando nos sumimos en las preocupaciones de la vida diaria, sin pensar que tenemos un Dios poderoso. Somos infieles cuando creemos que estamos absolutamente solo con nuestros problemas y que Dios no está a nuestro lado. Somos infieles cuando no llegamos a fin de mes, cuando nos pasa algo que realmente necesitamos el poder sobrenatural de Dios y estamos confesando en que queremos solucionar nosotros con nuestro propio esfuerzo las cosas. Y entonces llamamos a los amigos, nos endeudamos con un banco, hacemos absolutamente cosas olvidándonos de que tenemos un Dios totalmente poderoso. Somos infieles. Yo me imagino a Dios sentado en el trono mirando muchas veces las actitudes de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta realmente acerca de lo infieles que somos. La Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero quiero ir a un paso más y quiero ir a la infidelidad en cuanto a las cosas que Dios nos da como cristianos. Dios nos da dones espirituales. Dones espirituales. Algunos nos da el don de predicar, el otro de exhortar, el otro de servir, el otro de administrar. Dios nos da talentos en nuestra vida. Y muchas veces todo eso que nos da y que ha prometido y que lo tenemos, no lo usamos para la gloria de Dios. No reproducimos nuestra vida en la vida de otros. Somos indiferentes a los que están sin Cristo y sin esperanza. Y cuando actuamos de esa manera, estamos mostrando nuestra infidelidad de Dios. Así que el ejemplo de creer ser creyentes auténticos. Génesis 39, 22 al 24 dice, aunque seamos rechazados. El jefe de la cárcel dejó las manos de José el cuidado de todos los presos que había sido en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba el cuidado, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que hacía. Tuvo 12 hijos Jacob, pero José fue fiel, hablándole del mal comportamiento de su padre. Fue fiel cuando fue vendido a Potifar. Fue cuando Potifar lo tuvo como mayordomo y su esposa quiso seducirlo. Fue fiel cuando estuvo preso en la cárcel. Fue fiel con la interpretación de los sueños del faraón. Fue fiel con la grandeza a la que llevó el pueblo de ese momento de Egipto. Fue fiel en colectar todos los cereales durante 7 años para que de luego vinieran los años de escasez. Fue fiel en compadecerse de la casa de su padre, trayendo a Egipto con todo lo demás y a su familia. Fue fiel hasta la muerte, tanto que Israel, después de 400 años, llevó su cuerpo embalsamado a la tierra prometida. Tuvo problemas José, ¿verdad? Miren si los tuvo. En la cárcel, abandonado por sus hermanos, su familia, engañado por la esposa de Potifar, pero fue fiel. Otro ejemplo, ¿recuerdan a Noemí? Cuando vio que Ruth estaba dispuesta a ir con ella y no dijo más. El tiempo en que Noemí fue fiel para seguir a su nuera. Dice la Biblia, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Ruth aparece aquí como un modelo de virtud. Ella, siendo moabita, había nacido el incesto con Lot. Y siendo Moab un gran enemigo de Israel, no le importó su trasfondo de casarse con un judío. Y después de muerto su esposo, decidió seguir a Noemí.
aunque su suegra le rogó insistentemente que regresara a la tierra de los moabitas y estuviera con sus padres. Y en el frente que encontramos en el libro de Ruth, ahí encontramos las más hermosas palabras que muchas veces se usan para los casamientos. No me pidas que te deje ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, a donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión de seguir al pueblo de Israel? Dios bendijo dándole un marido, vos, que en ese momento era el judío soltero más codiciado de Belén, con quien tendría un hijo llamado Obed, padre de Isaí, padre de David, y de quien vendría después la línea mesiánica, por la buena decisión de seguir al pueblo de Israel. Así que como conclusión, en esta mañana vamos a leer nuevamente el texto que inició nuestra reflexión. Palabra fiel, dice 2 Timoteo 2, del 11 al 13, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y pienso en este tercer punto, y vamos después al cuarto sí. Si le negamos, Él también nos negará. Todos estamos expuestos a verdades que encontramos en la Biblia. Pero este sí en particular, revela que nosotros podemos ser expuestos a la verdad, pero negar la verdad hace que de alguna manera Él nos rechace. Y saben una cosa, en esta mañana yo quiero decirles que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Hay una verdad incontrastable, y es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que aquel que de alguna manera pecó, pecado chico, grande, mediano, para Dios no hay tamaño, hay pecado. Nos separa de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios separado del pecado, y nadie con su mochila con pecado puede entrar en la presencia de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Qué buena noticia. En que siendo aún lo que somos, pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Esa es la verdad. Alguien muriendo en tu lugar. Y la Biblia dice que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. No hay obra que podamos hacer que nos reconcilie con Dios. Hay un infierno y hay un cielo. Y en el medio hay una decisión. Yo no puedo decidir por alguno de los que están aquí en esta mañana. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. ¿Qué va a hacer con esta verdad? Si niegas a Jesucristo en tu vida, si lo dejas aparte, si crees que con una religión es suficiente, si no lo haces el Salvador de tu alma, si no pides que su sangre te limpie de tu pecado, no habrá vida en el más allá para ti. No habrá esperanza, no habrá paz, no habrá perdón, no habrá salvación. Por eso la Biblia dice, si le negáramos, Él también nos negará. Al final quiero hacer una sencilla oración de fe, porque yo no sé si todos tienen la certeza del cielo. Tenía 22 años cuando tomé esa decisión de aceptar a Jesucristo. Y he visto a lo largo de mi vida como hombre del mundo de los negocios, las cosas que han hecho los hombres transformados por el poder de Dios. Un día estaba almorzando con un hombre que se llamaba Malon. Malon había construido la compañía Ski Nautique. Eran las lanchas que deseaba tener en todo el mundo, una lancha de esquí. Son las que se usan en Orlando para las pirámides, cuando los esquiadores van esquiando en una torre en pirámides. Y él, como cristiano, dijo, nunca en donde estén mis lanchas va a haber publicidades de cigarrillos ni de alcohol. Imagínense en Marlboro, en las Olimpiadas, en los Panamericanos, no pudiendo poner así su publicidad. En el año 76,
una crisis económica se fundió. Vivió 10 años en una carpa hasta que pagó el último de los pesos a todos y volvió a abrir su fábrica. Y hoy sigue siendo una fábrica maravillosa. Dios es fiel. Dios es fiel. El último sí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Termino con esta ilustración. Un día alguien me compartió una necesidad. Y la necesidad era que necesitaba una casa. Y Dios me había prosperado mucho. Así que dije, vamos a ver si Dios es fiel. Y facilité la construcción de una casa. ¿Saben lo que ocurrió a fin de año? El bono de la compañía era exactamente todo ese dinero, muchísimo dinero, que yo había puesto para la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Él cumple sus promesas, no es deudor de nadie. Porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Así que te animo en esta mañana a pensar interiormente, ¿cómo es tu fidelidad con Dios? Con tus dones, con tu talento, administrando tu dinero. ¿Cómo es tu constancia? Porque ese es uno de los aspectos de la fidelidad. En las cosas espirituales, en tu compromiso de criar una familia, una esposa, hijos que amen y sirvan al Señor. ¿Cómo es tu fidelidad como cabeza de ese hogar? Esposa, ¿cómo es tu fidelidad? Qué bueno que los hombres muchas veces podamos hacer cosas porque hay una esposa fiel en la que podemos confiar en la familia, en nuestro hogar. ¿Cómo es tu fidelidad? La fidelidad de Dios es permanente. Y ojalá que un día para con tu vida y como para la mía, Dios pueda decir, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has sido maravilloso a lo largo de nuestra vida. Y podíamos estar toda la mañana contando todas las veces en que tú has sido fiel para con nosotros. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra compañía, nuestro negocio. Señor, que no podamos hacer otra cosa que descansar siempre en tu fidelidad. Y si en esta mañana aún Cristo no es el Salvador eterno de tu alma, ¿por qué no le dices en esta mañana, Jesús, he escuchado acerca del pecado y tú conoces mi vida, pero me doy cuenta que no merezco el cielo porque el pecado no entra al cielo? Pero he escuchado acerca de tu amor, que moriste en la cruz por mis pecados. Jesús, me arrepiento en esta mañana. Ven a mi vida, límpiame con tu sangre, Jesús. Quiero que seas el Salvador eterno de mi alma. Porque en esta mañana pongo mi fe, mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Ven ahora y sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.